Es el momento, señores, de recibir al profesor Fernando López D'Alessandro. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Fernando, buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, gracias. Gracias a vos por permitirnos conversar. Naturalmente nos convoca la figura de Guillermo Chiflet, pero antes me gustaría que hicieras alguna referencia a tu propia peripecia junto al legislador socialista. Bueno, mirá, yo no tengo idea de cuándo lo conocí, porque desde que yo tengo uso de razón, Chiflet está siempre presente en mi casa. Mis padres eran compañeros de militancia de él y muy amigos, y es un tipo que siempre estuvo desde que yo era chiquitito, desde que yo era jardín de infante, que es la primera recuerdo que tengo en mi casa, o sea, siempre estuvo Chiflet presente. O sea, es decir, no sé qué ahora digo. Para que la gente ubique, vos sos un hombre que tiene ¿cuántos años? 56. Es decir, sos del 64, ¿no? 64, sí. Y Chiflet aplicaba, o sea, tenía edad para ser tu padre, ¿no? Sí, por supuesto. Él era del 26, fíjate, cuando yo nací, entonces él tenía unos 30 y pico, ¿no? O sea, era un tipo ya muy mayor, era un hombre de años 27, un tipo que empieza su militancia, además, su militancia política muy tempranamente, sí, perfectamente podía ser mi papá. Y por lo que decís también, debo suponer que vos naciste en un hogar donde conocían a Chiflet que por el contacto de la militancia política, claro, u otra razón. Claro. Mis padres eran militantes del Partido Socialista. Ahí está. Peripecia que vos recorriste también durante buena parte de tu vida, ¿no? Sí, tuve un tiempo en el Partido Socialista, así como toda la gente de izquierda de este país, toda la gente de izquierda de este país en algún momento pasó por el Partido Socialista, ¿no? Y bueno, yo también. Buenísima definición. Pero en todo caso, me pareció a mí, o él sí dio idea de que fue poco rato, pero creo haber leído o escuchado por ahí que fue un rato largo, ¿no? ¿O no lo estoy agarrando en tuve un tiempo prudencial largo, sí, desde mi juventud inicial hasta hace unos 6, 7 años atrás. Y insisto con esto porque en todo caso, ¿es esa la razón del vínculo con Chiflet? Quiero decir, si hubieses militado vos en otro partido distinto al de tus padres, probablemente el vínculo con Chiflet hubiera sido o más frágil, más débil, o no necesariamente. No, para nada. El vínculo con el flaco era completamente, o sea, era múltiple, ¿no? Entiendo. No solo era político, sería muy bastardo tener una relación así con un tipo como él, o sea, era un vínculo múltiple, un vínculo de amistad, de afecto, de muchos años, de compartir montones de peripecias juntos. Fíjate que el primer acto político que fui yo en mi vida fue el acto de los blancos en el Cine Cordón, cuando el plebiscito del 80. Sí. Y de repente con caballos y todo incluidos. ¿Perdón, cómo? Con los caballos incluidos, me imagino. Claro. Entonces, viste, miro para abajo, así estaba Chiflet gritando, y cuando salimos juntos nos encontramos con otro viejo socialista, Eduardo Jaurena, y ahí arranca la represión y los caballos, y el flaco nos dice, vamos, no, porque si nos encuentran a nosotros acá nos van a echar la culpa de todo. Y terminamos en la Plaza de los 33 hablando de política, y yo tenía 16 años, fíjate, yo soy un buricito, ¿no? Entonces, es un tipo que para mí siempre estuvo, ¿no? O sea, el vínculo iba por encima de lo político, aunque como vos te darás cuenta, gente militante como somos nosotros, tenemos en la política una de nuestras claves más importantes, ¿no? Exacto. He advertido, bueno, primero un poco lo sugerías recién en la charla, la dimensión de Guillermo Chiflet es una dimensión de lo político en el sentido amplísimo del término, pero que también, pero no solo del político profesional, partidario, militante por una causa política, ¿no? Sí, mira,
Chiflet, en mi opinión, era el último ejemplo viviente de una izquierda muy vieja y muy honorable que tenía este país y que tuvo la izquierda mundial, el socialismo a escala mundial, que implicaba muchas cosas, ¿no? Mira, una vez, hace un tiempo atrás, yo estaba leyendo una biografía de Pablo Iglesias, del fundador del Partido Socialista Obrero Español, y en esa biografía, que contaban cómo había sido aquel partido cuando era socialista, obrero y español, no como ahora, en esa biografía de Pablo Iglesias, vos veías que Pablo Iglesias, que era un obrero gráfico, sí, además de ser un obrero gráfico y un militante, era un hombre extremadamente culto, ¿no? Y tenía una de las bibliotecas más grandes de España, y tenía una de las bibliotecas de teatro más grandes de España, una cosa muy llamativa. Entonces, claro, el flaco era, en esencia, un último ejemplo de aquella vieja militancia, en donde vos, además de ser un militante, un tipo comprometido, etcétera, eras una persona extremadamente culta, porque hacían de la cultura un instrumento y una herramienta para entender el mundo que querían cambiar. Esto hoy cada vez se va perdiendo más, en la izquierda y en la derecha, que quede claro, ¿no? Es una cosa que se va perdiendo cada vez más en la izquierda y en la derecha, y vos ves cómo las estructuras burocráticas y la burocratización va comiendo a las estructuras políticas, y ves cómo las direcciones y las agendas se van llenando de cosas muchas veces superfluas, muchas veces bastardizadas, y se va perdiendo aquel sentido militante tan importante, independientemente del partido político de tus amores, sea de centro, de izquierda, de derecha, liberal, conservador, marxista o socialista o comunista, se va perdiendo aquella vieja concepción de la política no solo como una herramienta o una herramienta de gestión, sino que sus cuadros políticos todos tenían que ser gente de una profunda cultura, ¿no? Y yo creo que el flaco en la izquierda uruguaya fue un último gran reflejo de esas concepciones, ¿no? Que vos las tenías en tipos como Frugoni, en tipos como Arturo J. Dubra, gente de una cultura vastísima, en tipos como el propio Rodney Arismendi, un hombre de una cultura increíble, o sea, gente que hacía de la militancia y la transformación no solo una lucha política, sino también una lucha cultural. Y esa mirada que vos, ese análisis que haces a propósito de la mirada que tenés, a ver, discúlpame, pero te voy a pelear un poco, pero solo para que salga más interesante la charla, ¿no? ¿En qué medida Fernando no es un poco condescendiente con la mirada acerca del pasado? Porque vos hablaste y señalaste las características que además quiero decir, por las dudas, para no ser tráfico de opinión, yo coincido en eso a propósito de Chiflet, valoro eso, rescato eso, y además soy de los que cree que es un diferencial inmenso en cualquier ser humano, cualquiera sea su profesión y su trabajo. Dicho esto, el sugerir, que creo haber entendido eso, que eso era una especie de denominador común, bastante frecuente, ¿no es un tanto exagerado e idílico? Más bien Chiflet, con esas características, y los 4 o 5 nombres que vos citaste, ¿no formaban parte aún en el pretérito de una excepción? No, para nada. Ajá. Pero no. Mira, si vos haces un análisis de las élites políticas uruguayas de principios del siglo XX hasta la década del 50, cuando empieza toda la degradación, vos no podés creer el nivel cultural que tenía esa gente. Bueno, no, está bien. Chiflet es de los 50 para acá, ¿no? Claro, no, Chiflet empieza a militar muy niño, casi un gurí, en un comité que había de niños por la República Española en la década del 30, pero ya en el 42, 43, cuando tenía 18, 19, 20 años, ya estaba totalmente inserto en la militancia política del Partido Socialista a principios de la década del 40. O sea, tenés que ver que es un tipo que tuvo una vida muy larga. Sí, claro, y una felizmente. Y una militancia muy larga también. ¿Entendés? Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos ves, por ejemplo, hace poco tuvimos una discusión en Facebook, ¿no? A ver. Yo hace un tiempo con unos alumnos míos de historia, yo soy profesor de historia,
hicimos un trabajo hace muchos años acerca de un dato, este es un dato tan parcial y tan sugerente, pero tan parcial como cualquiera. Los libros escritos por los legisladores del Parlamento de 1928. El Parlamento de 1928 está considerado uno de los parlamentos más talentosos del país, ¿no? Uh-huh. O sea, había tipos como Quijano, como Rodríguez Larreta, Frugoni, Eugenio Gómez, yo qué sé, el viejo don Carlos Quijano, o sea, un parlamento de fuste. Sí. Y los muchachos que hicieron el trabajo sumaron 560 libros, una cosa así. 560 libros en una legislatura. Yo quisiera saber cuántos libros hay escritos por los legisladores ahora. ¿Te me puedes decir que el libro no significa nada, o sea, que vos podés escribir basura? Es cierto que además ahora hay paper y artículos, también ellos escribían paper y artículos, pero te da la cuenta de un dato muy sugerente que te habla de un tipo de nivel. Si me permitís, yo voy a hacerte un cuento, una anécdota personal. Sí, claro. Tengo una gran amiga que es profesora de Historia del Arte, que es puertorriqueña, ¿no? Viene a Uruguay, yo la llevo al Parlamento, habla con un montón de amigos, legisladores, gente conocida, y la llevo a hablar con Chiflet. Y el flaco estaba en ese momento preparando una intervención en la Cámara, y estaba preparándola leyendo a Sartre, y nos contó, mirá, cuando digan esto, les voy a leer esto de Sartre, y les voy a citar a Sartre así. Bueno, termina la visita, salimos por la calle, y ella estaba en silencio total, ¿viste? En un silencio incómodo inclusive, ¿no? ¿Le pasó algo? Sí. Y no me veo más en la esquina de Libertadores y Nueva York, se para, me mira y me dice, Fernando, en Puerto Rico es imposible que un legislador lea a Sartre. Uh-huh. ¿Ah? Para que vos veas, o sea, un poco es general el tema, ¿no? O sea, sí. Es general el tema. Sabés que a propósito, ya que estamos en este intercambio de figuritas, y obviamente las figuritas que más valen son las que tenés vos, Fernando, pero recuerdo que hace ya muchos años, pero muchos, estoy hablando de más de 20 seguro, hice una nota a... Bueno, hace poco se puso de vuelta de moda el tema, a taquígrafos del Poder Legislativo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, bueno, a propósito de su trabajo, de las características, etcétera, y de algún modo también buscando cierto perfil, digamos, de color en la nota, recuerdo que las personas, recuerdo que era un taquígrafo ya con muchos años de experiencia y una taquígrafa que hacía relativamente poco había ingresado al cuerpo, señalaban que cuando les tocaba, había de los otros casos también, pero dice que cuando le tocaba el turno hablar a Guillermo Chiflet, era un buen momento para ellos, porque era simplemente transcribir lo que el legislador decía, que después no merecía ningún cambio, ningún ajuste, ninguna modificación, ninguna corrección por la perfección de su exposición y la claridad de la misma, ¿no? Sí, yo sabía eso porque tengo, la hija de Chiflet taquígrafa del Parlamento, Michelle, nunca me lo dijo eso, pero una amiga de ella que lo adoraba, el flaco también, me planteó eso, ¿no? O sea, como Chiflet era ejemplar en ese sentido, ¿no? Sin embargo, claro, era un tipo con una versatilidad muy grande. Exacto. y con una versatilidad muy grande, una cultura muy grande, como te decía, y bueno, era muy claro, siempre era un tipo claro, ¿no? Un tipo que tenía las cosas muy claras, y cuando vos tenés las cosas muy claras las decís con claridad, ¿no? Exacto. Bueno, Fernando, pero más allá de esa dimensión, la dimensión de carácter cultural, que repito, no solo no minimizo, sino que en lo personal destaco y valoro en cualquier ciudadano, haga el trabajo que haga, me imagino que el aporte, según tu mirada, que históricamente ha hecho o representa la figura de Chiflet, también encuentra, digamos, otros lagos, otras fuentes de las cuales beber, ¿no? Sí, mira, yo cuando hace poco yo tengo la suerte, tuve la suerte de que me dieron una parte grande, o sea, yo pude elegir una parte grande de la biblioteca del flaco, que la tengo en mi casa. Perdón, no se entendió. ¿Qué dijiste? Sí, pude acceder a una parte grande de la biblioteca, que la tengo en mi casa, o sea, un montón de libros y vos ahí tenías en la selección, ¿no? de la biblioteca, ¿no? Yo siempre digo que las bibliotecas de la gente dicen mucho
de la persona, ¿no? Y hay una cosa que a mí me llamó poderosamente la atención ahora, esto es muy nuevo y es una conclusión que hay que empezar a trabajar, que pasaba algo parecido con Frugoni, si querés. En la biblioteca de Frugoni hay una fuerte presencia de literatura anarquista. Es una cosa que me llamó mucho la atención. Hay muchos libros de un gran anarquista italiano que vivió añares en Uruguay, que murió en el Uruguay, Luigi Fabri, y de su hija, Luce Fabri. Había mucha literatura anarquista, pero además leída, subrayada, considerada. Porque claro, aquel pensamiento socialista de la primera mitad del siglo XX, y hay que acordarse que Chiflet es un tipo que abrevó mucho de don Emilio Frugoni. Su último libro, escrito ya por el 2006, 2007, es sobre Frugoni, fue un libro sobre Frugoni. O sea, él era un gran admirador y tenía un gran respeto por el viejo, por más que tenía sus circunstancias políticas, obviamente, con él. Claro. Aquel pensamiento inicial del socialismo de la primera mitad del siglo XX está muy marcado por el pensamiento libertario, ojo, no anarquista, libertario, en el sentido de tener un pensamiento, de tener una actitud política e ideológicamente libre, política e ideológicamente libertaria, para pensar con amplitud, con criterio, y eso, fíjate vos, ¿no? Eso que en Frugoni generaba un pensamiento libre, abierto, que se ve claramente en sus obras, sobre todo en un libro de Frugoni muy importante, que se llama Ensayo sobre el marxismo, así. En Frugoni genera una actitud de repliegue, ¿no? O sea, en Frugoni genera una actitud, casi te podría decir, de sectarismo, y de no querer hacer ninguna estrategia unitaria con ningún sector de izquierda, mucho menos con los comunistas. Pero sin embargo, en el Flaco Chiflet, esa actitud libertaria, esa actitud de amplitud, lleva a la promoción de la unidad de la izquierda. O sea, es un camino, ese socialismo inicial con esa fuerte impronta libertaria, a mediados de la década del 50 se bifurca, ¿no? O sea, por un lado está esa escuela socialista, fundacional, que se atrinchera en su propia identidad y no quiere un acuerdo unitario, y en el caso del Flaco, ese socialismo inicial lleva a una reflexión distinta y termina en el armado de propuestas unitarias. La primera fue la Unión Popular, que como todos sabemos fue un desastre total, sí, propuesto por Vivian Trías, y luego Frente Amplio, ¿no? O sea, y el Flaco, en ese sentido, Chiflet fue un tipo que en todo sentido promovió desde el primer momento la unidad de la izquierda. En mi opinión, y habría que analizarlo un poco más profundamente, ¿viste? Son hipótesis nada más, yo creo que esa actitud, esa bifurcación y ese camino que tomó Chiflet, en ese camino que tomó Chiflet, juega mucho la influencia del semanario Marcha. O sea, como vos sabés, el Flaco fue periodista de Marcha hasta que la cerraron, hasta que la dictadura la cerró. Y don Carlos Quijano y Julio Castro tuvieron desde muy temprano, desde la década del 30, una visión muy clara de la unidad. Ellos allá a finales de la década del 30 crean el primer Frente Popular que tuvo el Uruguay en alianza con el Partido Comunista. A diferencia de Frugoni, que se niega a esa experiencia unitaria, ¿no? Y yo creo que la influencia de Marcha y de Quijano en Chiflet jugaron un papel mucho más importante del que todos suponemos. Sin embargo, cuando ocurrió la muerte de Guillermo, uno ha escuchado elogios que no solo venían de la izquierda, y desde esa mirada me gustaría conocer tu reflexión. Sí. Mira, te cuento algo casi personal. En el cementerio habían dos ramos de flores, ¿no? Dos buques florales. Uno era del MLN Tupamaros y el otro era de Presidencia de la República. El señor Presidente de la República tenía un especial aprecio, tiene un especial aprecio por Guillermo Chiflet. Es continuo la referencia que
que el presidente Lacalle ha hecho sobre Chiflet. Diría mi sensación, ayúdame vos si estoy agarrándole el bizcochazo, en esta última campaña menos, pero recuerdo muy, muy fuertemente su referencia a Chiflet en la anterior campaña. Claro, me explico. El presidente, cuando era legislador, tuvo un acercamiento muy muy grande con Chiflet. O sea, Chiflet es muy abierto, Chiflet habla con todo el mundo. Chiflet te lo encontrabas hablando con Marquesano en el shopping de Punta Carreta, cosa que es cierta y pasó. O sea, sí. Y te lo encontrabas hablando con todo el mundo. Era amigo de Jorge, o sea, no era amigo, pero tenía un vínculo con Jorge Valle, o sea, porque se conocían del Java, o sea, era un tipo muy abierto. O sea, porque la visión del Flaco, o sea, en la concepción del Flaco, del socialismo, que él postulaba y que muchos seguimos postulando, la concepción republicana jugó un papel central. O sea, la aceptación del otro, la aceptación de que el otro puede tener sus razones a pesar de las discrepancias, fundado todo esto en una concepción humanista muy profunda de lo que es el socialismo inicial, no burocrática, sino humanista, ¿no? Y que es una raíz que hay que rescatar muy claramente, de la izquierda y del socialismo. Y eso lo llevaba al Flaco, y no tenía ningún problema en sentarse a hablar con cualquiera, menos con los fascistas, obviamente, ¿no? O sea, él era intransigente, y todos lo sabemos, no estoy diciendo nada que no se sepa, él era muy intransigente con todo lo que eran los fascistas, ¿no? Pero sin embargo, fíjate vos, en una polémica muy famosa que hubo, que desgraciadamente nadie la grabó, porque además su partido nunca llevó un archivo fluido de las actividades en general de ellos como organización. Fíjate qué paradójico, ¿no? Tuvo una polémica muy famosa con Millor, con Pablo Millor. Sí. Y Pablo Millor le terminó reconociendo el nivel, el respeto y el nivel de debate y su capacidad. O sea, fue una polémica sobre la década del 60 y la llegada de la dictadura y el golpe de Estado, que fue brillante, y nobleza obliga. Millor también tuvo su aporte y su nivel en esa polémica. Y fue sumamente interesante. Pero además por el reconocimiento de Millor a un tipo como Chiflet, ¿no? O sea, y en el caso del presidente pasa lo mismo. O sea, era un legislador jovencito que vio en este veterano una persona deslumbrante, un tipo con una cultura vastísima, con una experiencia política vastísima, y claro, el presidente, como persona capaz y como persona inteligente que es, supo valorar al adversario y supo que del adversario podía sacar no solo experiencia, no solo conocimiento, sino que podía tener y lograr una relación que iba más allá de lo meramente político, ¿no? Y yo respeto mucho eso, por eso el gesto del presidente, su Twitter, que fue auténtico y salido del corazón, obviamente, pero además el gesto, ¿no? El gesto de la flor, el gesto del reconocimiento, que desgraciadamente su partido no tuvo, ¿no? Porque el Partido Socialista no envió ni siquiera, no ya una flor, ni siquiera un dirigente. ¿No crees que la circunstancia de emergencia sanitaria haya incidido en eso? Sí, para la dirigencia sí, sin duda, ¿no? Fuimos pocos, yo fui, y tuvimos varios ahí. Pudieron haber ido. Bueno, la emergencia sanitaria fuera, pero no enviar ni una flor. Ajá. Sí, bueno, por lo que, a ver si razono contigo, en todo caso también la ausencia de gesto también es reprochable para el Frente Amplio, ¿no? Por supuesto. Y eso, a ver, ¿eso de qué habla? Si es que habla de algo, porque tampoco, yo soy de los que cree que los símbolos y las señales importan, pero también soy de los que cree que ojo con la inflación simbólica, ¿no? Sí, por supuesto. Pero no hay que tener cuidado con la inflación simbólica, como bien dices tú, pero no se murió cualquiera. No, empecé diciendo lo contrario, justamente, ¿no? ¿Ah? O sea, no se murió cualquiera. Pero por eso, ¿qué, según tu mirada, qué...? Y la rosa, no se murió cualquiera, y la rosa roja no estaba. ¿Qué significa según vos eso, entonces? No lo sé, habría que preguntárselo a ellos. Está bien, pero seguro que vos alguna hipótesis tenés al respecto.
Mirá, prefiero no formularlas. Pero las tenés, ¿verdad? Sí, claro, las tengo. Hay algo sobre este tema que creo que se vincula, que yo he escuchado en las últimas horas. Primero, unánimes muestras de dolor, de desconsuelo, también digámoslo todo, de relativo dolor y relativo desconsuelo, porque felizmente el Yuyo, que así le decían, vivió muchas décadas, ¿no? Entonces, si bien la muerte siempre golpea, hoy mismo hace un rato estaba hablando de Gastón Boero, que murió en las últimas horas. Sí. Y uno, naturalmente, que tiene derecho a la tristeza, pero claro, tampoco tiene derecho, pero no tiene derecho a, por lo menos, el regocijo que implica una tan larga y fructífera vida. En este caso aplica para los dos el comentario, ¿estamos de acuerdo? Aplica para los dos. En ese contexto, yo he escuchado muchos comentarios acerca del dolor, de la pena, del reconocimiento, de la ética, de lo simbólico, pero también he escuchado muchos reproches acerca de que muchas de esas palabras se vestían con ropajes de cierto grado de hipocresía. ¿Qué opinas tú? Mira, vivimos en una sociedad que desgraciadamente es así. O sea, vivimos en una sociedad donde bueno, se cuidan más las formas que los contenidos reales, ¿no? El Flaco Chiflé en ese sentido es un ejemplo, ¿no? Él era muy honesto. Quizá demasiado honesto para estar en política. Y siempre actuamos, y eso es una cosa que yo aprendí de él, ¿no? Siempre esa coherencia, que lo que decía Sereni, ¿no? Pensar lo que se dice y hacer lo que se dice, ¿no? Hay que decir lo que se piensa y hacer lo que se dice. Y pienso que esa actitud tan libre y tan clara, a veces molestaba, ¿no? A veces molestaba. Entonces, bueno, claro, cuando uno se muere, viste que con la muerte con la muerte suceden cosas muy hipócritas muchas veces. Sí, bueno, sí, seguramente lo hay, pero sinceramente no me importa que haya eso, ¿entendés? O sea, no me importa, o sea, es muy menor, es muy mezquino, no vale la pena ni siquiera considerarlo. Yo rescato el gesto de Luis Alberto Lacalle, que estando en las antípodas políticas del Flaco, tiene un gesto sincero de reconocimiento, porque siempre lo tuvo, ¿no? Pero tú dices que el presidente es sincero y sus compañeros del Frente Amplio no lo es. No, yo no digo eso. Yo digo que hay gente que no la es. Bueno, es como todo, o sea, es como todo en esta vida. O sea, yo no digo que el Frente Amplio sea sincero, por favor, ¿quién soy yo para juzgar a la gente? ¿No? Yo no soy nadie para juzgar a la gente. Simplemente digo que, bueno, hay gente que es sincera y gente que no es, como en todos los aspectos de la vida. Aunque para vos implique llover sobre mojado, en 3 palabras, recuérdanos por qué es que él deja la banca primero y empieza a recorrer un camino de inevitable apartamiento de... Mirá, el Flaco deja la banca, como todos sabemos, por el episodio de Haití, del retiro de las tropas uruguayas de la amistad. Creo que el tiempo le dio la razón, otra vez. Creo que el final del proceso haitiano demuestra que él tenía razón. Y lo que pasó en Haití luego muestra que sí, que tenía razón. Que fue un error, y que fue un error mucho más profundo que político haber dejado eso ahí, haber dejado las tropas en Haití. Eso ya es sabido, conocido. La foto del Flaco en el Parlamento con las manos bajas mientras todos estaban votando, ella es icónica para la izquierda uruguaya, sí. O por lo menos para una parte de ella. Luego él empieza un derrotero que es importante decirlo, ¿no? O sea, es importante decirlo, cuando empieza un derrotero y una peripecia militante de construcción política, de construcción política, de participación social, hasta que tuvo un accidente y bueno, se cayó en el edificio Libertad, se quebró
la cadera, le tuvieron que operar, hacer una prótesis, y ahí que quedó un poco el flaco fuera del juego militante más activo. Pero luego está lo otro, ¿no? O sea, él creo que entró muy poco después del tema de Haití, poco después de su accidente, en una actitud de repliegue que lo llevó, y esto hay que decirlo, ¿no? Lo llevó a una profunda tristeza. Uh-huh. Vos lo veías en él. O sea, yo siempre hago un cuento, o sea, estuve un tiempo sin verlo, lo voy a ver a la casa, estábamos charlando, y cuando salgo, digo, acá hay algo raro. ¿Sí? Sentía que había algo raro, ¿no? Y lo raro, ¿sabes qué era? Era que era la primera vez en mi vida que yo hablaba con el flaco y el flaco no me hacía un chiste. Ahí me di cuenta que había una profunda tristeza que lo invadía, producto de que no era, o sea, que lo que él había pensado que iba a ser el cambio social y el cambio por izquierda en ese país no era lo que él pensaba, ¿no? No era lo que muchos habíamos planeado, en cierta forma, o lo que habíamos soñado, en cierta forma. A ver, para que lo entienda mi tío abuelo, que lo que el Frente Amplio durante sus 3 periodos de gobierno había sido poco, había sido malo, había sido insuficiente. Había sido poco, o sea, había sido poco, y además pienso que hay ahí una cuestión mucho más profunda, ¿no? Pienso que el flaco se dio cuenta de ciertas cosas de las que no se había dado cuenta hasta ese momento, y eso, claro, lo llevó a una profunda tristeza, ¿no? Tristeza que a veces nosotros íbamos, lo alegrábamos, le decíamos cosas, lo charlábamos. Sí. Y lo charlábamos, nos reíamos, y por momentos tenía esos chispazos de vuelta que en donde volvía a ser aquel, ¿no? Aquel tipo divertido, canchero, con un sentido del humor absolutamente ácido, increíble. Uh-huh. Y bueno, pero viste, el final fue, digamos, el final fue políticamente duro, podemos decir, ¿no? Humanamente no, pero políticamente fue duro. Él hasta el último momento estuvo rodeado por toda la gente que lo quería y lo respetaba, que eran por suerte cientos y cientos de personas, ¿no? O sea, sus últimos cumpleaños eran inmensos, ¿no? Sí. Bueno, y tú mismo escribiste un artículo para el semanario Brecha cuando Chiflet cumplió 90, ¿no es así? Cuando cumplió 90, sí, lo reeditó ayer amablemente en un gesto, bueno, que quiero saludar y agradecer. Uipress lo reeditaron el día que el flaco murió, o sea, el día que el flaco murió. Sí, yo escribí un artículo para Brecha sobre sus 90 años, un poco haciendo una semblanza general de lo que fue su maravillosa vida. Uy, ese trueno que sonó allá sonó por acá también. Ese trueno sonó en la Ciudad Vieja, sí. Que sonó en el centro también. Bueno, estimado, te dejo por acá, Fernando. En todo caso, bueno, alguna de las puntas que esbozaste servirán de excusa para próximos encuentros. En todo caso, vos sos un hombre de la militancia política, permanecés en ella, ¿verdad? Sí, yo milito en Banderas de Liber y bueno, Banderas de Liber, como todos saben, están en Fuerza Renovadora. A ver, para que lo ubique también la gente, porque a veces yo pienso que los sectores... Mario Vergara y Álvaro Villar. Álvaro Villar, como saben, es el candidato a intendente, y bueno, Mario Vergara fue precandidato a la presidencia y es el senador actualmente. Y bueno, y estamos en Banderas de Liber, que es el grupo que lidera el senador Enrique Canón. Ahora están todos en el Parlamento discutiendo la ley. Exactamente. Y bueno, yo estoy ahí ya se llama. No, me parecía interesante, primero porque es un dato más y es bueno que el público maneje información, y segundo porque cierta mirada que en buena medida parecía coincidir con la de Chiflet podría dar cuenta de un hombre apartado de la militancia política, pero no lo estás, incluso con esa mirada crítica militás en el partido ahora de oposición, ¿no? Sí, mirá, había una cosa que Chiflet repetía del Che Guevara, que siempre lo decía Che, y él lo repetía, ¿no? Que uno tiene que sostener con el lomo lo que dice con la boca. Y bueno, uno tiene que, yo soy de los que cree eso, ¿no? Todavía, que si uno tiene una visión crítica de la realidad,
bueno, se tiene que inmiscuir Bien. en política para poderla cambiar. López de Alessandro, gracias por el tiempo. Gracias a ti, chao, un abrazo. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.